Muy buenas noches de sábado, bienvenidos a Más se perdió en Cuba, dispuestos a informarles, a entretenerles, a que ustedes puedan formar opinión, la que ustedes consideren oportuna después de escuchar a nuestros contertulios, que como siempre pues son los mejores. ¿Qué les voy a decir yo? Se lo voy a presentar inmediatamente. Sin duda hoy el tema estrella de la noche es el capirotazo que le ha dado Sánchez al delito de sedición. Una cosa que todos esperábamos, no nos ha sorprendido a nadie. Nos podíamos reír mucho si echáramos mano de la hemeroteca o de la fonoteca, mejor dicho, de cuando hace 15 días decía Sánchez que no, hombre, que hoy la sedición, ¿cómo la vamos? No, hombre, pero esto requiere un consenso y no lo tengo y por lo tanto le ha apretado un poquito Esquerra, tanto con la comisión investigadora de la actuación de Marlaska en el Sáhara, en Melilla, como el asunto de los presupuestos, que es el que más le afecta, y hoy ha cedido, pero vamos, se ha entregado en brazos de Aragonés de una manera brutal. Luego tendremos ocasión de abordar el asunto. Les presento a nuestros invitados esta noche. Don Víctor Sánchez del Real. Muy buenas noches. Me hace ojitos el señor Garcés, el compañero diputado, pero no me voy a meter con él hoy empezando. Sí, ahora podría decirle yo, pero si no está aquí. Si no me ha hecho nada. Pero como no me ha dejado presentarlo siquiera. Diputado de Vox por Badajoz, donde tienen un tren, la última maravilla. Espectacular, espectacular. Acabo de llegar de Moldavia y en Moldavia se quejaban del tren y me abracé inmediatamente a la primera persona que me comentó el asunto. Yo igual. Don Mario Garcés, diputado del Partido Popular en el Congreso de España. Muy buenas noches. Muy buenas noches. Ojiplático estoy yo cuando ha dicho que se ha abrazado a la primera persona que vio. Sí, bueno, es lo que suele hacer. Porque es muy cariñoso, hay que reconocer que es cariñoso, incluso conmigo. En fin, ¿cómo baja la noche? También nos visita don Carlos Astiz, que hace tiempo que no viene usted por aquí, que hace mucho tiempo que no viene. Buenas noches. Sí, Ciro, yo creo que es que vengo a aprovechar para precisamente que en este proyecto de destrucción de España, que es el único programa político que tiene Pedro Sánchez, pues para poder hablar de ello en persona. O sea, que fantástica noche. Periodista, analista político, autor de libros muy sugerentes. El último, R de Resistencia, cómo actuar contra la amenaza globalista. Exactamente, ese es el objetivo. Es decir, yo creo que estamos ante un ataque desaforado a las libertades y los derechos de los individuos, a las naciones y a las familias, y yo creo que hay que resistir, hay que organizarse para vencer. Hasta con los sellos. Hombre, por supuesto. El último sello, ese de la odio y el martillo, con los colores de la bandera gay, que es una cosa estupenda. Sobre todo, no ha abierto chitón todas las asociaciones LGTBI y todos estos, ni mu. Se han olvidado de Stalin, del Che Guevara, se han olvidado de todo. Es que por lo visto Stalin, yo creo que en su fuero interno se sentía homosexual. Seguramente. Bueno, yo fui presidente de la Comisión Filatélica del Estado, y quiero recordar que a pesar de que los sellos los emite Correos, quien lo ha aprobado es el Ministerio de Transporte. Por lo tanto, hay una responsabilidad aquí compartida. Yo os aseguro que en mi época no habría aprobado un sello de estas naturalezas. Por cierto, este sello, tú mandas una carta con ese sello a Polonia y te aseguro que no va a llegar al que tú le quieras mandar la carta, porque, en fin... Fíjate, aprobé sellos dedicados a Paco Martínez Soria, a Lina Morgan, a gente importante. Cambié además hasta la rutina y la forma de los sellos. Lo que nunca hice fue, evidentemente, ignominear la memoria de muchos españoles y, desde luego, la memoria del pensamiento político internacional. Eso por no hablar de que en una ley de memoria democrática ese es un sello un poco, ¿no? Sí, no, es un sello que no debería existir. Efectivamente. No debería existir de ninguna manera. Bueno, vamos con el primer tema de la noche, que es Marlaska y su posible o requerida dimisión. Marlaska está atacado por dos frentes y esa es la gran ventaja que tiene este asunto sobre anteriores ofensivas contra la figura del polémico ministro Marlaska. En esta ocasión, pues la oposición le reclama a Sánchez su cese, a él su dimisión. Esto no va a terminar en nada porque están muy acostumbrados, han salido en armonioso bloque a defender al ministro, todos los sanchistas del gobierno y de fuera, todos a la limón. Pero es que además están los otros, la ultraizquierda, Podemos, Bildu, Esquerra, que esto de posible omisión del deber en la frontera, derechos humanos, tal cual, me da a mí que no se va a salvar Marlaska de una comisión de investigación. Pero bueno, empecemos por donde debemos. Marlaska no va a dimitir. No me he planteado dimitir en modo alguno. Vuelvo a repetir
que la Guardia Civil actuó en parámetros de legalidad, proporcionalidad y necesidad. Yo no me parapeto tampoco en la Guardia Civil porque yo soy el que refiere que yo doy la orden de que todo ataque violento a la frontera española deba ser contrarrestado en parámetros de legalidad, proporcionalidad y necesidad y en política basada en respeto absoluto a los derechos humanos. Y eso es lo que hace e hizo la Guardia Civil. Pues me parece que por sus mentiras esta vez le va a costar algo. Le va a costar el cargo como poco y si no la carrera política es probable que también, porque él dijo, no una, sino 10 veces, que no había habido devoluciones en caliente y que no había habido muertos en suelo español. Y eso pues parece que hay unos vídeos que lo ponen en cuestión o que dicen claramente que no fue así. Lo más preocupante para este Marlaska, sin duda alguna, que el incómodo socio, las malas compañías que decía Paje, Yolanda Díaz, está muy ensimismada en lo suyo, en el cumplimiento de lo más elemental de los derechos humanos. He sido clara desde el primer momento, con los derechos humanos no se juega, los derechos humanos no son relativizables y, como he dicho desde el primer minuto, sí, necesitamos una profunda investigación. Y esta es una de esas situaciones en las que cuanto más declaran en contra de uno, más obligado está el presidente a defenderte o el entorno del presidente. El presidente no ha dicho ni mu sobre este particular, de momento. ¿Lo defenderá? Pues no lo sé. Yo creo que sí, pero claro, así que arrecian las críticas, esto se pone muy complicado para Sánchez, porque día que pasa es más complicado defender a uno que no tiene defensa. Por ejemplo, vamos a escuchar una de esas críticas, la de Cuca Gamarra. Y a día de hoy lo que podemos confirmar es que el ministro oculta la información, porque no nos permite ni que él nos la explique ni que la podamos ver en el Congreso de los Diputados. La Fiscalía está reclamando además más vídeos y el Defensor del Pueblo también. Luego, por tanto, el ministro Marlaska lo que tendría que haber hecho ya es comparecer y haber puesto a disposición en este caso, del Congreso de los Diputados, pero también de la Fiscalía y de la Defensoría del Pueblo, todos los vídeos que tiene, lógicamente, el Ministerio del Interior. Y como no lo ha hecho hasta este momento, no queda otra salida que el presidente del Gobierno lo cese y que sea él quien dé las explicaciones. Bueno, interrumpo un poco el paso porque tengo que presentarles a David Felipe Arranz, el director del Marcapáginas, que no lo encontraba, el Marcapáginas, quiero decir, que ha llegado tarde. Muy buenas noches, ¿cómo estamos? Buenas noches, ¿qué ¿Bien? tal, amigos? Me alegra mucho. Don Víctor, ¿cómo ve esto de Marlaska? De color oscuro, ¿no? Porque, claro, lo dices de otra manera y eres muchas cosas. Vamos a ver, Marlaska es un mentiroso compulsivo y lo viene demostrando de forma sistemática. No solo es un mentiroso compulsivo, sino un mentiroso histriónico. Yo creo que se ha retratado muchas veces en el Parlamento, pero hace apenas 4 o 5 semanas, a lo sumo, creo recordar, le interpelaba en una pregunta parlamentaria a mi compañero Toni Salvà, al que le mando un fuerte abrazo. Toni, que es compañero de diputado, pero además es el padre de uno de los últimos guardias civiles asesinados por la ETA. Delito que no se está investigando, delito del que no sabemos ni quiénes son los autores. Preguntado sobre qué iba a hacer con la investigación de los crímenes de ETA, el personaje contestó envolviéndose en que él era víctima, que él era una víctima. Entonces, no solo es un mentiroso porque él no ha sido víctima nunca del terrorismo, más allá de que pueda ser como tantos y tantos de nosotros que hayamos vivido en un entorno en el que hayamos podido estar amenazados por la ETA, etcétera, durante décadas, eso no se lo niego, pero una víctima de ETA es una cosa muy determinada. De hecho, ellos se dedican a ser. Y este tipo, por eso digo que es un mentiroso histriónico. Se lo dice al padre de una asesina. De una asesina. Bueno, aquello fue horrible y realmente nauseabundo. Con lo cual, que este señor haya mentido tiene 3 componentes básicos. Primero puede darse la hipótesis de que este señor no conozca cómo es la frontera de Melilla. Puede darse el caso. Porque es cierto que sucesivos gobiernos, y aquí lo describimos hace 3 o 4 semanas, creo recordar en este mismo programa, en el que yo hablaba de cómo se había cedido una tierra que se decía como de nadie y en realidad es un territorio que es del Reino de España. Por lo tanto, aunque se le haya cedido de facto control policial a esa zona a Marruecos, ese es un territorio español. Que no lo sepa alguien en la política podría hasta tener un pase en el sentido de que se ha aceptado por varios gobiernos consecutivos en las últimas 3 décadas esa situación. Que no lo sepa un juez empieza a preocuparme gravemente porque además yo creo que ha tratado algunos casos que tenían que ver con esta situación. Que no lo sepa un ministro del Interior es imposible. Así que estamos entre el desconocimiento y por tanto la ignorancia, pero es ignorancia, repito,
cómplice de varios gobiernos a lo largo de las últimas 10 legislaturas probablemente, aceptando que Marruecos nos haya comido terreno en un territorio que es español. Y luego, lo que ha pasado allí tiene culpables y tiene gente que lo cubre. Culpable, principalmente Marruecos. Principalmente Marruecos. Segundo cómplice, pues evidentemente el propio Marlaska y toda la política de llamada, de decir vengan ustedes aquí, que vengan los mejores, todos esos son los cómplices. Esos son los responsables de que haya habido muertos en esa frontera. Y luego, en lo pequeño, en las irregularidades puntuales, tendrán que verse los tribunales y determinar quién ha permitido que en territorio de España se hagan unos actos, estén o no sometidos a la legislación española, así de fácil. Mario Garcés. Bueno, Grande Marlaska es la síntesis perfecta de la patología de la mentira y la ocultación que caracteriza al Partido Socialista Obrero Español y que caracteriza al gobierno de Sánchez. Cuando hubo la última crisis de gobierno, el único fusible fundido que no fue, vamos a decir, removido, fue Grande Marlaska. Cuando Fernando Grande Marlaska no es removido, es evidentemente porque tiene alguna información o tiene algo que tiene que ocultar y que le une de manera indisoluble su carrera política y su carrera profesional al propio Pedro Sánchez. Durante esta semana hemos asistido una vez más a la exaltación de la mentira, hemos asistido a la exaltación de la ocultación, pero sobre todo, y en esto estoy completamente de acuerdo con Víctor, hay un problema, y es que cuando nos hemos desacoplado nuestra política con el Magreb de otros países donde teníamos intereses estratégicos y hemos reforzado nuestra relación aparentemente con un país que está presionando constantemente la frontera con unos intereses evidentemente arteros como es Marruecos, ahora vemos que en una situación de este tipo, de alguna manera, se retrata perfectamente la desorientación del gobierno de Sánchez. Ahora, Sánchez podía haber hecho dos cosas con Grande Marlaska. En primer lugar, podía haberlo cesado, de tal manera que si lo cesaba ya estaba más o menos el quitafuegos. Hasta aquí hemos llegado, yo me quito el lastre y en una semana ya todo el mundo se ha olvidado. Es más, voy a pasar por ser el presidente que ha depurado responsabilidades. Pero no ha hecho eso, lo ha mantenido. Si mantienes a un ministro que de manera consciente ha mentido, si mantienes a un ministro que de manera dolosa ha ocultado información, es porque inevitablemente, insisto, hay un vínculo que une al presidente y al ministro. Si el ministro no cae voluntariamente o por remoción del propio presidente del gobierno, creo que la vida política de los dos está condenada al más estrepitoso fracaso. Y quiero decir una cosa. Hoy es sábado, ayer viernes por la mañana me encontré con una señora que me lloró en la calle. Me dijo, haz algo ya por acabar con esta situación. Yo bajaba por la calle Velázquez, se me echó a llorar, me reconoció, me cogió del brazo y me dice, no puedo consentir ver lo que está ocurriendo con mi país, la traición permanente, la sedición y lo que está haciendo Marlaska. Quiero decir algo a todos los que nos están escuchando. La mejor manera de acabar con esta traición es votar masivamente, masivamente contra la izquierda. Yo defenderé mi posición, evidentemente, en el Partido Popular, pero evidentemente habrá quien votará a Vox. Pero la única manera de acabar con la hegemonía de la mentira, de la traición y, desde luego, de la ocultación y de la pérdida de poder y, sobre todo, del relativismo al que nos condena también la izquierda que apoya al Partido Socialista Obrero Español, y se lo dije a esas señoras, que todos votemos y todos sugiramos ir a votar de manera contundente cuando haya elecciones. Carlos Hostiz. A ver, yo es que creo, a mí no me extraña nada que Marlaska sea un mentiroso compulsivo, porque realmente tenemos un gobierno, padecemos un gobierno que tiene un proyecto que es clarísimamente el de destrucción del país, el de destrucción de España, encabezado por personajes que no tienen el más mínimo escrúpulo. Es decir, una de las características que yo veo comunes a prácticamente todos los miembros del gobierno es que no tienen un escrúpulo absoluto, les da igual todo, una sumisión absoluta a quien les manda, a los amos, que además esa sumisión les garantiza que están viviendo como millonarios. El caso de Podemos es paradigmático, llamativo y extraordinario, es decir, tragan ruedas de molino y mientras ellos viven como auténticos reyezuelos, están imponiendo unas condiciones de vida y de miseria a los españoles, pero en este caso concreto, además, con la desfachatez absoluta, encabezada por el propio presidente del gobierno, de mentirnos a la cara y decir lo contrario de lo que ha dicho no hace 3 días, sino hace 3 minutos. Pero me parece que además en este caso concreto hay un apartado doble,
Por un lado, la sumisión de los gobiernos de España, de los sucesivos gobiernos de España, a las pretensiones anexionistas de Marruecos sobre Ceuta, Melilla, pero también sobre territorios españoles mucho más lejos, como las propias Canarias. La explotación de los recursos que pertenecen a España, que a nosotros nos está prohibiendo nuestro gobierno explotar, bolsa de Canarias, de gas o de petróleo, mientras se le está permitiendo todo eso a Marruecos. Y además un aspecto muy importante del proceso de destrucción de España es la inmigración descontrolada. Estamos hablando de los muertos que ha habido y estamos olvidando que realmente lo que hay es una oleada sucesiva o oleadas sucesivas de ataques violentos hacia nuestras fronteras, a la integridad territorial de España y además la entrada ilegal, la entrada violenta de miles y miles de personas traídas por las mafias que están empeñadas en romper nuestra sociedad, en crear inseguridad en las calles, porque eso debilita una sociedad y la hace más permeable a los designios de los que están en contra de los intereses de los españoles y de España. Creo que ese es el problema principal. Es decir, hay que ponerle coto, como han hecho en Italia, como han hecho en Suecia, a las locuras de este gobierno, que no son locuras, sino que son parte de ese proyecto de destrucción de nuestro país y de nuestra sociedad y nuestras libertades. Una de las cosas que a mí más me ofende de todo este asunto es que todo esto lo arranca la BBC, no lo arranca un medio de comunicación español que vaya a investigar y que enseña lo que dicen los afectados, sus ONGs, lo que sea. Pero la cuestión fundamental es que si no es por la BBC, pues no llegamos a saber qué es lo que pasó verdaderamente, porque todos habíamos tragado con la versión oficial que daba Marlaska. Esa versión oficial tenía un componente clave: no ha habido muertos en suelo español. Las podrán visionar bien hoy, bien en la Comisión de Interior, es decir, evidentemente este es un gobierno absolutamente transparente. Las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado actuaron con toda la legalidad, proporcionalidad y necesidad y no hubo ningún muerto en territorio español. Pues, en fin, hay unos cuerpos inertes que se trasladan por ese pasillo que es suelo español. Ahora le empiezan a llamar tierra de nadie. No es tierra de nadie, no, es suelo español que alguien decidió correr la valla para adentro unos metros. Bueno, muy bien, pero eso es suelo español. David Felipe Arranz. No se puede entorpecer una investigación por parte del Ministerio de Interior, dicho por la Fiscalía y el Defensor del Pueblo. Casi 140 días después de la tragedia, pedidos los vídeos, pedida la documentación, contradichas las cifras, el Departamento de Grande Marlaska le informa a Ángel Gabilondo de que han sido 100 muertos y Ángel Gabilondo recaba documentación de que además hay una versión muy contraria y que son 470 devoluciones en caliente. Es decir, es un caos absoluto. No hubo ninguna según Marlaska. No hubo ninguna. Y este caos tremendo que hay con respecto al tema de la valla de Melilla también abunda en la absoluta falta de cooperación por parte del gobierno marroquí, que además ni siquiera ha hecho las autopsias pertinentes para que se proceda a la investigación. Es decir, que tenemos aquí un doble frente. Junto a la ausencia de colaboración interdepartamental del Gobierno de España, se une el problema que tenemos de poca colaboración por parte del Gobierno de Marruecos. Y estos refugiados sudaneses, que eran, dicen aquí, más de 1000 migrantes, los datos que está recabando el Defensor del Pueblo, se enfrentan a 12 agentes españoles. 12 agentes que, según los pocos vídeos que han trascendido de los drones, había, señoras y señores, en el perímetro aproximadamente 2-3 agentes paseando por allí porque no sabían la que se iba a preparar. Y dice uno de los agentes, bueno, es que aquí, fíjate, yo cito al jefe de la comandancia de Melilla, el teniente coronel Arturo Ortega, que dice, hay clarísimamente una organización detrás. Estoy citando a testigos del problema. Es decir, hasta que no se investigue, y lo que no puede hacer el Ministerio del Interior es echar tierra sobre un asunto, queridos míos, que se va a volver a repetir, querámoslo o no. O se colabora y se detecta cómo se están organizando esos asaltos a la valla, pero no podemos tener un ministro Grande Marlaska diciendo que aquí no ha pasado nada y que está todo dicho cuando
el defensor del pueblo está reclamando desde hace tropecientos días. Y la Fiscalía. Y la Fiscalía, por el amor de Dios. Es decir, a pesar de que ahí ya sabemos todos quién manda. Lo que no se puede hacer a la opinión pública es mentir, porque es absolutamente imposible. Tal es la cantidad de indicios y de investigaciones, insisto, institucionales, puestas en marcha. Sí, pero esto gracias a la BBC. Sí, así es. Bueno, lamentable. Todo con algún interés la BBC también, que podemos hablar de ello luego. Sin duda, como siempre. Y para hablar mal de España siempre habrá un lugar. Pero, oye, las cosas como son. A mí me parece que eso algún periodista español tendría que haber ido por allí a preguntar a alguien a ver qué pasa, ¿no? Y no lo hicimos, o no lo hemos sabido hacer bien. Que las cosas hay que ser honrado siempre y por encima de cualquier otra consideración. Pero es que no Nos vamos a ir a... Perdón. No hay periodistas, es decir, lo que hay es sumisos portavoces de quien te paga. Y eso es una vergüenza. Es una vergüenza para la profesión. Es decir, mientras los periodistas no pongan por delante, es decir, lo que es su código deontológico de la búsqueda de la verdad, de la información, de gente que le pueda contestar solventemente a las preguntas que se hace la gente de la calle, la función de periodista no tiene ningún sentido. Son simples portavoces, voceros del poder o del dinero. Nos vamos a ir a publicidad. A la vuelta les voy a preguntar a ustedes a propósito de qué esperan ustedes de la ultraizquierda. ¿Va a mantener la exigencia de una comisión investigadora? ¿Se va a llevar a cabo? ¿Cómo lo ven ustedes? Bueno, pero eso será a la vuelta de publicidad. Entonces, tenemos a Marlaska entre dos frentes. El de su izquierda, los ultraizquierdistas, que dicen que comisión de investigación. Y, bueno, pues si estos persisten, lo que queda por saber es si la oposición apoyará ese planteamiento, una vez que lo del cese o la dimisión pues queda en nada. Garcés. Por supuesto que tiene que haber una comisión de investigación. Si no es cesado Marlaska y se depuran las responsabilidades pertinentes, si Sánchez no asume definitivamente su responsabilidad histórica y no sigue traicionando la verdad, y en este caso los derechos humanos en la valla, pues lógicamente habrá que investigar. La democracia es un proceso en el que se purga realmente la verdad y la responsabilidad. Lo que pasa es que el sistema democrático español está encadenando permanentemente una especie de naturalización de la mentira y una depauperación de las instituciones donde nada se quiere vigilar. Y, por cierto, lo que me gustaría de verdad saber es si esa izquierda radical lo va a pedir o no lo va a pedir, o lo va a pedir con la boca pequeña. Esa izquierda... de la sedición ya te digo que unos no. No, eso está claro. Izquierda no. Y al final lo que van a hacer es un paquete negociador entre qué comisiones pedimos, qué no pactamos. O sea, porque ahí lo que se juntan es una especie de bazar de Estambul, donde tienen que decidir en el bazar de las maravillas que votan a favor y que votan en contra. Evidentemente nosotros estaremos hasta el final exigiendo responsabilidades y depurando la verdad. Vox. Si vamos a investigar todo. Pero vamos a investigar todo. Vamos a investigar cuántos políticos españoles, cuántos altos cargos españoles, cuántos ministros españoles están al sueldo de Marruecos. Y cuando digo sueldo de Marruecos no hablo solo en especie, no hablo solo de ministros, portavoces parlamentarios, adjuntos a portavoces parlamentarios, etcétera, que se van a Marruecos invitados con la familia a vivir maravillosas experiencias turísticas. ¿Cuántos de ellos reciben dinero directamente de lobbies, think tanks e instituciones de formación, en este caso marroquíes, o incluso por la vía francesa para recibir dinero? ¿Cuánto están diciendo? ¡Ojo! También muchos de estas izquierdas, porque ¿cuántos de ellos han tenido esos contactos, esas relaciones y esa recepción de fondos o de, vamos a decir, prebendas y regalitos? Ya que lo investigamos, también los que vienen por la parte de Gibraltar, que también hay unos cuantos, que estamos hablando de varias decenas de políticos de todo signo vendidos a los intereses externos a España. Porque lo vinculo y saco Gibraltar no porque no tenga nada que ver, es que tiene mucho que ver la situación de incertidumbre y de revolución permanente, tiene mucho que ver con las intenciones de Marruecos, pero también mucho que ver con las intenciones de parte del establishment del Reino Unido para que haya una inestabilidad permanente en el estrecho que lleve a la desconfianza de nuestros socios internacionales para con España y para que se convierta Gibraltar en el punto de alianza segura, vamos a decir segura, para Estados Unidos, etcétera, etcétera, ¿vale? ¿Qué tenemos que hacer? Por supuesto que investigarlo y sobre todo denunciar que esto es parte de la guerra híbrida, y así lo digo, guerra híbrida que mantiene Marruecos con España. Una guerra híbrida
es aquella guerra que se realiza de una forma en la que hay hostilidades, en la que hay intenciones, en la que hay una estrategia de conquista, de toma de control de territorios y que se realiza por vías que no son los ejércitos convencionales. Lanzar a una masa de gente que está en el monte Gurugú perfectamente controlada, perfectamente evaluada, perfectamente delimitada, que se les ha permitido llegar allí. Repito, ¿usted cree que alguien atraviesa el Reino de Marruecos, uno de los lugares más controlados donde nadie se puede mover y además bastante llamativos en el sentido de que no tienen el aspecto habitual de los marroquíes? ¿Usted cree que alguien llega del sur al norte de Marruecos sin la permanente permisividad de las tropas y del gobierno marroquí? Están colocados donde quieren, son estimulados en el día y hora que ellos quieren lanzarlos, sea sobre Ceuta o sea sobre Melilla. Hay veces que eligen a las tropas nativas y hay veces que eligen a las tropas subsaharianas, pero Marruecos decide cuándo y cómo se asalta la frontera, en todas y en cada una de las ocasiones. Y de este lado tenemos los que llaman, dicen que esto es maravilloso, que usted cuando cruce la frontera le vamos a coger aquí, le vamos a dar de todo para que siga viviendo entre nosotros en feliz concordia, pero aquí hay responsables, y en este caso es el Reino de Marruecos, y vamos a investigar. Vamos a investigar a sus socios del lado español. Será magnífico y maravilloso ver por fin con nombres y apellidos quiénes son los agentes marroquíes al servicio de Marruecos contra los intereses de españoles, de España y de los españoles dentro de nuestras instituciones y de nuestro Estado. Eso será magnífico, será maravilloso, será el inicio de la limpieza necesaria que necesita la democracia española. Hay otro aspecto muy importante también, es decir, efectivamente esto se entiende o no se entiende del todo si no se da cuenta uno de que Marruecos está empezando, ha sustituido ya de hecho en el control por parte sobre todo de los Estados Unidos y de la OTAN de lo que debe ser la entrada al Mediterráneo. Por un lado Gibraltar, por otro lado Marruecos, que es precisamente ese guardián seguro que ha dejado de ser España. España ya no es un socio fiable, ya no es un socio seguro porque está en un proceso de liquidación, de destrucción de las instituciones y de la fragmentación de la sociedad y de la propia nación española. En consecuencia, ese control de la entrada al Mediterráneo que la tiene en última instancia la OTAN y los Estados Unidos, la Casa Blanca, ha escogido a Marruecos y Marruecos como contrapartida está convirtiéndose en la gran potencia del norte de África, en el que además su mirada de expansionista llega hasta Melilla, hasta Argelia incluso, y desde luego las Canarias, que están directamente amenazadas. Arranz, ¿la doble acción combinada oposición y ultraizquierda sobre el ministro Marlaska lo tumba? En principio tendríamos un acuerdo insólito en la política de los últimos años entre partidos irreconciliables como Unidas Podemos y como Vox, ¿no? Es decir, el acuerdo de que haya una comisión de investigación que además ha incurrido en el baile de la yenca, en las presentaciones en las mesas del Congreso. Yo tengo aquí los documentos dirigidos a la mesa del Congreso de los Diputados cuando ocurrió la tragedia de Melilla, firmados por Bildu, firmados por la Esquerra Republicana, es decir, los socios de Sánchez presentan nada más ocurrir la tragedia una petición de investigación. Esto estoy hablando, fijaos, 24 de junio, aquí está el documento publicado en la prensa. Y, como el baile de la yenca, después de las negociaciones de los presupuestos generales del Estado, después de la versión de Sánchez diciendo lo hemos hecho todo bien, y Sánchez felicitando a los agentes marroquíes, ahora resulta que estos mismos partidos, leo aquí del 3 de noviembre, dicen todo lo contrario, que se retire la comisión de investigación sobre el respeto a los derechos humanos, pero aquí lo más alucinante, querido, firman los mismos. O sea, el trastorno de nuestra clase política es mayúsculo, o sobre todo, lo que yo diría mejor, el bazar en el que han convertido la política de este país es lamentable. Y esa es la verdad, y los documentos están ahí para demostrarlo, ¿no? Bueno, llegamos a ver. Solamente un poquito, es decir, efectivamente en ese bazar y en estas supuestas diferencias entre Podemos y el Partido Socialista, creo que Podemos está escenificando diferencias a efectos simplemente electorales, porque ¿dónde van a estar mejor que donde están? Y están dispuestos a tragar con lo que sea, con lo que les diga Sánchez, sin ninguna duda, porque realmente si no están condenados. Sí, pero eso puede ser sin Marlaska, que es un tipo incómodo también para Podemos. Sí, pero un matiz. Y no me gusta nunca que nos pongan en la misma lista con Bildu y RC, es evidente, pero es que además no es lo mismo. Es que ellos lo que quieren es investigar y con mucho quitarse un rival político en sus luchas estas de encamarse, desencamarse para alcanzar. Nosotros lo que hemos pedido, y además lo que quieren siempre es dejar mal a nuestras fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado.
a la caza de lo que van RC y Bildu es el Guardia Civil, no nos olvidemos. Y nosotros a lo que decimos es que lo que tiene que haber es las responsabilidades políticas. Son dos mundos distintos. Lo digo porque coinciden en el tiempo y el espacio, pero desde luego no coinciden en absoluto en las intenciones. Y está clarísimo y está bien, es muy pertinente la aclaración. Vamos al plato fuerte de esta semana, por ahora, que puede, en fin, esto puede... Con Sánchez todo es posible. De un plumazo, ¡pum! Decía hace 4 días que esto del delito de sedición y su repercusión penal, pues que él no tenía consenso en la Cámara, no lo necesitaba, tenía mayoría perfectamente para poderlo hacer. Es un compromiso, ya lo sabemos, de cuando arrancó la legislatura, es un compromiso con sus socios. Estaba claro que lo iba a cumplir, pero necesariamente ahora, que se quedara tan escenificada la idea de que se arrodilla ante Esquerra Republicana, ¿de verdad es así? ¿Quién lo exige que sea así? Pues un tal Aragonés que tiene prisa para exhibir antes del 31 de diciembre una lista a los otros indepes del PDeCAT o de Junts, en la que aparece todo lo que le ha sabido arrancar a Sánchez. Lo prometía en el Parlamento de Cataluña, es así. Bueno, ahora ya puede añadir a la lista, de un plumazo me he cargado el delito de sedición en las leyes españolas. ¿Cómo lo vende Sánchez? Vamos a verlo. Nueva traición de Sánchez para satisfacer al independentismo. El gobierno reforma el delito de sedición y lo sustituye por el de desórdenes públicos agravados. Eso es lo que considera el presidente que ocurrió el 1 de octubre, simplemente un desorden público. Reformar el delito de sedición para reemplazarlo por un delito que será más o menos homologable al que tienen otras democracias europeas, Alemania, Francia, Italia, Bélgica. ¿Qué diría ante estas palabras el Pedro Sánchez que confiaba en la lucha contra el independentismo? No puede haber un delito de rebelión como sí que se produjo. ¿Lo entiende usted como delito de rebelión? Yo creo que lógicamente lo es. La idea, en teoría, es homologar el delito con la Unión Europea, pero solo hace falta fijarse en los datos para desmentir al presidente. En Alemania encontramos penas desde los 10 años hasta la cadena perpetua, y esa cadena perpetua la tenemos también en Francia. En Bélgica la cosa no llega tanto, pero sigue siendo bastante superior que la pena española, de 20 a 30 años de prisión. En Italia encontramos la posibilidad de pasar 12 años en la cárcel, y en Portugal, de nuevo, hay una horquilla de 10 a 20 años. Así que, desde luego, Alemania, Francia... no son referentes para Sánchez en eso de homologarlo a la Unión Europea. Con esta iniciativa, el presidente del gobierno continúa haciendo ojitos al separatismo. Y ahora se abren 2 preguntas. ¿Qué pasará con Puigdemont y los suyos? ¿Utilizan los independentistas la investigación sobre lo que pasó en Melilla como moneda de cambio para conseguir este premio? Son preguntas que se irán respondiendo próximamente, sin duda, porque en la historia de la traición sanchista siempre habrá un capítulo más. Ahora nos queda ver cómo recibe esto Pere Aragonés, que es muy interesante. Hem arribat a un acord amb el govern de l'Estat per eliminar el principal delicte pel qual van ser condemnats les preses i els presos polítics a 100 anys de presó per haver organitzat el referèndum de l'1 d'octubre del 2017. Aquí dedicamos un día a un programa para ir una a una desmontando todas las mentiras. La homologación europea, ya ha quedado claro que las penas son más duras en todos los países de nuestro entorno europeo que las que había en España. La segunda, no, esto Sánchez. No, hombre, es que este es un delito que se reguló en 1874, no sé qué fecha se inventa. Este es un delito que se reguló en 1995. La última regulación del delito de sedición, no hace tanto. Lo que sí se reguló en el siglo XIX es a quién no se podía dar el indulto o a quién se podía dar el indulto. Eso no es de aplicación. Él da el indulto a quien le da la gana, como vamos a ver, espero dentro de un tiempo, y nos vamos a reír mucho con el tal Griñán, a pesar de que todo el mundo, el universo está en contra. Bueno, pues al final puso el huevo, ya sabemos de qué va la cosa, y lo ha puesto a gran velocidad. Bueno, lo ha puesto a gran velocidad porque el temporizador se acababa y la fecha límite era el 31 de diciembre. Primero lo voy a desmontar por la lógica y luego por la ideología. Por la ideología da igual porque cada uno puede pensar lo que quiera, pero por la lógica, porque es la lógica del mentiroso patológico. Vamos a ver. En primer lugar, apelaron a un derecho penal europeo que no existe. No existe un derecho penal en toda la Unión Europea. Es verdad, en segundo lugar, apelaron a los regímenes penales del resto de países miembros de la Unión Europea.
Cada país tiene un régimen penal diferente y la mayor parte de los países más desarrollados de Europa tienen penas mucho más intensas que las penas que hay en España. En tercer lugar, para que lo tenga claro el presidente Sánchez, uno puede modificar el Código Penal cuando quiera, evidentemente. Ha habido múltiples reformas, hablo como jurista, en los últimos 40 años nuestro Código Penal. Por cierto, algunas en caliente, otras en frío y muchas con razones ideológicas. Pero si escoges solamente el delito de sedición y no escoges el delito de hurto, el delito de robo, el delito de violación, el delito de asesinato, es porque tienes un interés político en modificar una figura penal en concreto. Y no porque intentes homologarte democráticamente a otros países, sino porque tienes un estado de necesidad. Y ese estado de necesidad interno, por eso es bueno a veces desmontarles por la lógica, viene determinado porque hay un acuerdo. Y ahora voy a la lógica del contradiscurso, que es la lógica del discurso de sus adláteres, de sus monosabios. Llega el propio Aragonés, desde el Palau de la Generalitat, y dice claramente que es un acuerdo con el gobierno del Estado. Tú, sin embargo, Sánchez, estás negando que esto sea un acuerdo con Per Aragonés. Alguien miente. Pero lo curioso es que ya sabemos quién miente. Miente Sánchez. Porque el otro no tiene ninguna necesidad de mentir. El problema es que el otro es un sedicioso. El sedicioso no miente. Mentirá para pedir la independencia, mentirá para montar todos los instrumentos, desde luego para establecer el sistema de volver otra vez a ser un insurrecto. Pero quien miente es Sánchez. A partir de ahí, ¿qué ocurre? Por un lado, ha utilizado la figura jurídica de la amnistía. Ha amnistiado a determinados condenados ya. Con lo cual, ha dejado ya parcialmente, sin fuerza jurídica, evidentemente, las sentencias firmes que había habido. En segundo lugar, con una reforma que quiero recordar, el derecho penal, se aplica retroactivamente cuando es más favorable, de tal manera que si se produce una modificación ahora, se aplicará retroactivamente. ¿Qué quiero decir con eso que se aplicará retroactivamente? Lo que quiero decir es que si se produce una rebaja en las penas con el nuevo derecho penal, se aplicará a aquellos que incurrieron en el delito con carácter previo. Por consiguiente, sí que tiene efectos jurídicos respecto a las situaciones que se dieron previamente. Pero, sobre todo, se puede remover la inhabilitación de algunos de los penados, de tal manera que se podrían presentar perfectamente a las elecciones y, sobre todo, hay un conjunto de personas que ahora mismo son como el halcón maltés que se dedican a viajar por toda Europa y que están en Waterloo, que evidentemente están pendientes de una determinada sanción penal en el momento que sean detenidos. Con lo cual están preparando con una vía completamente grande, una tercera pista en el aeropuerto Barajas, están preparando que vuelvan con el objetivo de que no sean de ninguna manera sancionados penalmente y se les pueda nuevamente regenerar para la vida democrática. En resumidas cuentas, desmontada la lógica, conocido ya las consecuencias, ¿cuál es el efecto pernicioso de todo esto? Pues muy claro, es que le da absolutamente igual España como Estado-nación. El objetivo de Sánchez no es España. El objetivo de España, de Sánchez, es el mismo. Y sobre todo voy a destacar un tuit que ayer emitió el Partido Socialista, ayer viernes, que es lamentable. Dice, con este acuerdo se compromete la Generalitat de Cataluña a cumplir con la ley. Pedro Sánchez, con la ley no se compromete a cumplirlo nadie. La ley se cumple o no se cumple. El compromiso no existe. Y has caído como un felón en el propio lenguaje de los traidores. Es evidente que Pedro Sánchez, su único proyecto es un proyecto de destrucción de España, de destrucción del país, porque está sirviendo a otros intereses que no están aquí, que no están en España, que están precisamente probablemente en Wall Street o en Bruselas. Pero en este caso yo incluso diría, muy bien, es decir, lo que hay detrás es precisamente que vuelvan, como ha dicho Mario, todos estos, los traidores, los que han intentado dar un golpe de Estado, los golpistas, de hecho, que vuelvan porque quiere repetir esa mayoría que va a incidir, que va a aumentar las posibilidades de que España se fragmente, de que se rompa, de que se debilite y que quede en manos de estos globalitarios que quieren liquidarnos. Pero además yo diría que hay una contrapartida a todo esto. Efectivamente, dicen, vamos a acompañar a lo que es ese derecho penal europeo que no existe sobre la sedición. Bueno, yo diría también, ¿por qué no lo hacemos acompañar también en la ilegalización de los partidos separatistas que hay en tantos países de Europa, donde no está permitido un partido que quiera romper el país que le acoge? Por ejemplo, en Portugal. Por ejemplo, o en Alemania. Es decir, apoyemos la ilegalización de los partidos separatistas. Punto. Cosa que ya hemos planteado en el Parlamento nosotros, en esta misma legislatura, con cero fortuna en el apoyo de otros grupos políticos. Y esto hay que decirlo. Bueno, ¿cómo lo ha hecho Sánchez?
A ver, de Sánchez se puede uno preguntar, igual que en el tema anterior, podemos preguntarnos, ¿qué sabe Marruecos de Sánchez que le tiene cogido por alguna de sus partes para presionarle a situaciones como las que estamos viviendo? Y de lo mismo podemos decir los independentistas, porque podríamos hasta ahora haber estado en la hipótesis de necesitan los independentistas para sacar adelante los presupuestos, para salir en el gobierno. Ya no. Estos presupuestos podría perfectamente renovarlos, ya el año anterior, y no le pasaría nada. Es decir, no necesita, y esto es importante entenderlo, Pedro Sánchez no necesita a los independentistas para mantenerse en el gobierno hasta el final de la legislatura. Ergo, si no los necesita, ¿por qué pasa por debajo del futbolín de lo que le exigen los independentistas? ¿Por dónde le tienen cogido? ¿Por qué le tienen cogido? ¿Y para qué le tienen cogido? Esta es la cuestión esencial y que todos deberíamos ser capaces de entender. Como bien decía mi compañero, Carlos Astiz, si hubiera prensa en este país con los medios que tienen los grandes periódicos de este país o las grandes productoras, esto se sabría. El problema, hablaremos de ello luego, es que en este país no se investiga quien tendría que estar investigando estas cosas. Fíjate, has dicho una cosa, Víctor, que es esencial. Efectivamente, el Partido Socialista no necesitaba estas formaciones políticas para aprobar los presupuestos. Los podrían haber prorrogado perfectamente. Por lo tanto, la apuesta de Sánchez ya es una apuesta por la radicalidad. Preguntabais muy bien, ¿cuál es entonces el objetivo final? Muy sencillo, está jugando en otra pista ya. Está jugando en la pista del año que viene. Está jugando en la pista de si me presento o no a las elecciones otra vez y si puedo tener el apoyo de esta gente para seguir en el poder. Es que ya no está en la pista del año 2022. Por eso está tiene en la que pista garantizar que esa gente por está... eso, y está pensando en la pista también de las elecciones de Cataluña. Claro. Él está en otro momento, él está jugando permanentemente. Entonces, que nos quede claro que no es un juego presupuestario, es un juego de supervivencia política de cara al futuro. Arranz. Siempre digo que no hay juegos si no hay participantes en el juego, y el problema está en que mucha gente compra la mercancía averiada de la propaganda política. Nos pasó con la nueva normalidad. De pronto España se despertó un día porque se puso en marcha una nueva campaña impulsada por Rasputín, donde decía que España abrazaba una nueva normalidad porque sí, desde el día tal que se lanza la campaña. Aquí pasa lo mismo con 3 palabras: desórdenes públicos agravados. Y es la moda, ¿no? La moda son desórdenes públicos agravados cuando el Código Penal, el artículo 544, dice clarísimamente que el delito de sedición castiga a quienes se alcen pública y tumultuariamente para impedir por la fuerza o fuera de las vías legales la aplicación de las leyes. Y esto es así, es decir, sedición, desórdenes públicos agravados, otra mandanga. Pero a mí lo que más me preocupa son los movimientos, que lo hemos hablado, creo, Javier, en tu programa, del Tribunal Supremo, el Pleno de lo Contencioso del Supremo, que está decidiendo en estos momentos sobre los indultos del Procés a tenor de los cambios de silla dentro del Tribunal Supremo. Y a mí esto me parece gravísimo porque los propios dictámenes, querido, han incurrido en contradicciones. El que tenemos, ¿os acordáis de los recursos que hemos estado hablando contra los indultos a los 9 condenados del Procés a penas de prisión? Bueno, pues por un lado, la tesis del Supremo, que había prosperado en enero, decía: los partidos políticos no tienen atribuida la representación de la sociedad, ni del interés general, ni de los bienes jurídicos colectivos. Es decir, había acuerdo en eso. Bueno, pues ahora resulta que no. Ahora, desde el mes de mayo, como hay cambio de sillas, resulta que ahora el dictamen dice, bueno, hay que contemplar la actitud para ser parte en un proceso determinado. Es decir, se ha desdicho de su primer dictamen. Esto es lo que pasa es que si ya, hombre, tenemos en cuenta que un partido político en el Ejecutivo sí puede hacer propaganda política, porque bueno, ahí está su especialidad, pero el problema está en que tenemos pendientes, porque el tribunal eleva ya a la instancia superior los recursos contra la medida de gracia, porque están en plena refriega, es decir, se está haciendo política en el Tribunal Supremo. Y esto es lo grave, Mario. Luego hay un tema que quiero dejar muy claro, porque hay un discurso obsceno, grosero e infame del Partido Socialista Obrero Español cuando dice que las relaciones entre el Estado y Cataluña son ahora mejores gracias a este tipo de reformas que cuando estaba el gobierno del Partido Popular. Perdonadme que lo diga, es de una falta de vergüenza decir eso absoluta.
cuando estás reformando la legislación positiva, en orden a poder dar cobertura a determinados movimientos independentistas, estás en pleno proceso de desguace del Estado-nación como es España. Cuando se producía un incremento de la masa independentista en Cataluña, ¿por qué era? Porque también el Partido Socialista, junto a algunos independentistas catalanes, estuvieron incubando el mensaje del España no roba. Ahora, ¿por qué España no roba? Cuando Cataluña también no está creciendo económicamente. Porque gobierna el Partido Socialista Obrero Español y que porque el Partido Socialista hace todas las concesiones posibles para facilitar, como digo, la descomposición, controlada o no controlada, porque creo que esto es una explosión no controlada, de España como Estado-nación. Que quede claro ya el Partido Socialista Obrero Español, porque lo digo constantemente en el Congreso de los Diputados. No estamos mejor. Es falso. Cuando se aplicó el 155, que nos llevó muchas consecuencias, yo estaba en ese gobierno como secretario de Estado, desde luego se pudo pensar que se hizo mejor o peor y sobre esto se ha discutido mucho y sobre esto efectivamente Vox mantiene una diferencia clara con el Partido Popular, pero se hizo lo que había que hacer, que era aplicar un artículo constitucional. ¿Eso es tener una mala relación o es aplicar la norma básica del Estado de Derecho que es la Constitución española? Bueno, yo no sería honrado si no les dijera que algunos socialistas, tal vez por interés electoral, seguro, pero algunos socialistas han alzado la voz, lo cual es extraordinario, es noticia, porque nunca lo hacen. Y si lo hacen dura unos minutos, la queja, pero pocos minutos. Por ejemplo, Javier Lambán. Yo estoy en contra de la reforma del delito de sedición. Creo que lo que ocurrió en Cataluña en octubre del año 2017 fue gravísimo, gravísimo. Se intentó alterar el orden constitucional. La Fiscalía incluso llegó a pedir que los hechos se calificaran como delitos de rebelión, ni siquiera de sedición. Siempre he pensado que fue ajustada la respuesta que dio el Gobierno de España en ese momento, con el apoyo del Partido Socialista, por supuesto, y siempre he defendido las sentencias de los tribunales, que en este caso concreto creo que calibraron perfectamente lo que había pasado. Lambán fue el primero, por eso le he puesto yo el primero, el segundo, y creo que se termina ahí la fila o la lista, es Paje. Obviamente no lo comparto. Lo digo con serenidad y con tranquilidad. No comparto el planteamiento. Me temo que el camino de dejarle las soluciones a los que tienen como propósito romper la convivencia no es el camino correcto. Probablemente lo más importante es si los ciudadanos creen que es lo que parece, o si es lo que parece. ¿Qué va a ser si no? Si lo parece. Vamos a ver, la lógica manchega, ¿dónde queda? Filósofo. Don Víctor. Bueno, Paje y Lambán por lo menos se han tirado dentro del área, ¿no? O sea, sí, están disimulando de cara a la galería y se han tirado dentro gritando penalti, penalti, pero en realidad sabiendo ahora viene el VAR. Ahora viene el VAR, pero claro, no sé si tendréis o pondréis las declaraciones que ha hecho Vara. Ahí están. Que es que, bueno, es que escuchadas son peores, ¿eh? O sea, es que ha habido unas declaraciones que hizo ayer que demuestran que el mercado de rodilleras está absolutamente agotado, porque este señor no es que se haya arrodillado, es que se ha puesto con las rodillas, con los codos y mirando a los ojos a don Pedro Sánchez, le ha dicho, haz de mí lo que quieras, ¿no? Porque es vergonzoso, vergonzoso, y además se lo dijo muy claramente hace una semana Iván Espinosa Los Monteros, ya vale. Son todos cómplices. Del último de los concejales, aunque sea de barrio o de una entidad local menor, al presidente del gobierno, son todos responsables. Y aunque hayan hablado, si luego no van al Comité Ejecutivo Nacional y dicen y hacen algo, siguen siendo cómplices. No me vale el horror, no es así, mal vamos, yo nunca, jamás, no pienso yo que... Ese tipo de frases, señores, les toca. Y creo que nos toca a todos los ciudadanos acercarnos a cada uno de los socialistas que tengamos cerca. Hoy no tenemos aquí a ninguno, pero yo me aseguraré de que yo a un socialista se lo voy a decir, probablemente a Vara en una próxima reunión en unos días. Cojan ustedes al socialista que tengan más cercano y exíjale responsabilidades directas a esa persona, porque son cómplices de esta situación. Astiz. Es que no se puede hablar de Partido Socialista, se puede hablar de la banda de Pedro Sánchez. Es decir, porque además la banda de Pedro Sánchez ya ha conseguido
la sumisión completa de la inmensa mayoría de los cargos públicos del Partido Socialista sobre la tesis de Alfonso Guerra de el que se mueve no sale en la foto, y todos están realmente como locos por mantenerse el puestecito en el que están. Yo creo que además hay otra cuestión importante: la separación de poderes en España está en caída libre. Es decir, es una cosa vergonzosa que estemos hablando y que podamos hablar con propiedad, como se acaba de hacer aquí, que efectivamente los miembros de un tribunal, de una parte sustancial de lo que es la democracia española, están conchavando con políticos a ver cómo se reparten los cargos, los puestos, y en función de qué hacen o dicen y aplican la Constitución. Esto es una vergüenza. Es decir, sin separación de poderes no hay democracia. ¿Qué nivel de calidad tiene la democracia española si resulta que los partidos políticos o determinados partidos políticos están manejando a los jueces, igual que manejan a los medios de comunicación, igual que manejan a las fuerzas de seguridad del Estado? Es decir, ¿en qué estamos? En una democracia de muy baja calidad, que se aproxima clarísimamente a una dictadura en la que el sátrapa de turno, en este caso Pedro Sánchez, tiene toda una banda de corifeos que van a decir en última instancia y van a hacer lo que él diga que hay que hacer. Y eso realmente lo que está haciendo es, efectivamente, al socialista, al votante socialista, preguntarle: ¿pero es que tú estás de acuerdo con la liquidación de España? ¿Estás de acuerdo con que nos roben a manos llenas? ¿Estás de acuerdo con que no haya separación de poderes y la justicia se aplique en función del partido político al que tú votas? Pausa para la publicidad. Retomamos el debate en apenas unos minutos. Podía haber reducido la pena, pero ¿para qué? Si le van a exigir que... No, mejor ponerse una vez colorado que 1000 veces amarillo. David Felipe Arranz. El tema está en la ejemplaridad. En el Tribunal Supremo, en la Sala de lo Contencioso, hay un baile de juezas. Y ese baile de juezas consiste en que una jueza opina que hay que estar a favor del indulto y otra jueza entrante dice que hay que estar en contra. Y en esa yenca tan incómoda, yo creo que es, digamos, la instancia superior, donde se supone, en la instancia judicial, que tiene que existir una neutralidad, que tiene que existir una imparcialidad, que tiene que existir una sensatez. El juego de los políticos todos lo conocemos, pero el problema está en el maridaje entre el poder del Estado, el poder del Ejecutivo y la instancia judicial, que tendría que tener una separación nítida. Los varones del PSOE saltan a la comba porque desde el Ejecutivo ya les han llamado al orden, y aquí todos sabemos que efectivamente una llamada de Sánchez a los otrora García Page y Lambán, valientes caballeros sin espada, pues tú imagínate con las futuras elecciones un presidente del gobierno como Pedro Sánchez que maneja su partido de una forma autocrática. Es decir, la democracia interna del Partido Socialista, el que proteste, lo hemos visto estos días. Es evidente que el cambio de rumbo y los labios sellados y plegarse en las distintas cortes de cada uno de estos presidentes al cambio de rumbo con respecto al separatismo obedece evidentemente a una estrategia de amenaza de purgar. Y esa purga consiste en que te pueden sacar de las listas próximamente. Por lo tanto, es normal, entiendo que es normal, porque no está hecho de valientes el mundo de la política, precisamente, que esta gente que pertenecen a la socialdemocracia, que pertenecen a una generación que es anterior a la de Pedro Sánchez, pues están con el culo apretado. Y eso es lo que les está pasando a los varones del PSOE, a ver, para desgracia de este país. Pero nadie le hace frente a Pedro Sánchez dentro de su partido. Son varones y deben elegir entre la B y la V. Mario. Me lo has quitado. Voy a hablar como aragonés, no como Pera, sino como aragonés de verdad, como jacetano. Cataluña ha avanzado mucho con aragonés. Se apellida de Segundo García. Sí, aragonés Nunca García, grandes apellidos aragoneses. Lo único que pido en la historiografía catalana que no hablen de la corona catalano-aragonesa, que no existió nunca, sino que existió la corona aragonesa. Y que quede claro ya, lo digo como aragonés, y para dejar las cosas claras y para acabar de inventar, como se está inventando la historia constantemente. Vamos a ver, Javier Lambán suele interpretar esta partitura constantemente, igual que lo hace Page, que se ha convertido en filósofo, como hemos visto, o Vara, que tiene un lenguaje un poquito más confuso, ¿no? Porque no es tan sofisticado como Page, ¿no? Y todos hacen lo mismo. Esto es un pequeño suspiro de mediodía. O
O sea, ellos lo que hacen es, se convulsionan ante el presidente del gobierno, pero automáticamente retroceden. ¿Y por qué? Para que le quede claro a todo el mundo, es que hay elecciones autonómicas dentro de 5 meses. Hay elecciones autonómicas dentro de 5 meses y esto es como Santa Teresa de Jesús, que por cierto también intentó ser cooptada por los nacionalistas catalanes diciendo que había nacido en Barcelona. Santa Teresa decía que lo importante son los hechos y no las palabras. Las palabras vuelan, los hechos son piedra y las palabras son líquido. Entonces, que le quede claro a la gente cuando vaya a votar en Aragón, cuando vaya a votar en Extremadura, cuando vaya a votar en Castilla-La Mancha, que este tipo de estridencias son pequeños trinos de mediodía o de mañana de un pajarito que lo que quiere es de alguna manera desmarcarse. Pero iba a decir lo mismo. O lo que llaman ahora, querido, un postureo. Exacto, el postureo. Pero fijaos, porque creo que ahí hay algo más. Y es lo que debe pensar el varón con V, porque ya no son varones con B, estos ya son varones con V, como el varón Dandy, que no sé si era con B o con V, creo que era con V. ¿Qué es lo que piensan? Si el presidente Sánchez es capaz de hacernos esto a 6 meses vista de unas elecciones autonómicas, es que nos está vendiendo ya. ¿Y por qué vende Sánchez? Porque él está jugando otro partido. Él es capaz de sacrificar el poder autonómico si él ve que tiene opciones de ganar dentro de un año. Es lo peor que pueda haber, porque se está cargando el Partido Socialista Obrero Español, o se está llevando al rincón de la historia, o se está sacrificando, está lanzando el lastre desde el globo aerostático que es la Moncloa, y vosotros simplemente trináis una mañana con el objetivo de pensar que eso os va a liberar de responsabilidad. De 12 a 12 y media, ni siquiera a 1. Desde el Pirnatelli, 12, 12 y media en Aragón. Bueno, pues en mitad de todo esto resulta que al gran beneficiado de todo este rollo, que es Puigdemont, se le ocurre decir que no, que eso, pues que a él que no le convence. Escuchábamos a Puigdemont, bueno, lo leemos. Nada, para Puigdemont, esto que tal, reformar el delito de sedición, algunos lo celebran y lo vienen como si fuera la derogación del delito, pero no es lo mismo, el delito no se deroga. Si le cambia el nombre, y se anuncia una rebaja de penas. Alerta, que esto, cuidado, cuidado. Es que es de que te pinchan y no sacan nada. Tremendo, tremendo. Este que no ha movido un dedo por la reforma de si el delito de sedición ha caído del Código Penal, claramente lo ve todo el mundo, gracias a Esquerra. Gracias a Esquerra, no gracias a Puigdemont ni a los suyos. Bueno, reacciones a todo esto de la leal oposición. La leal oposición, unos porque están de viaje, otros porque están en otros temas, la verdad es que poco les puedo ofrecer. Pues sí, tenemos a Abascal, que ha sido contundente, traidor, contundente y corto. Tenemos a Feijóo, que volvía de no sé qué Américas, de hacer las Américas, como se decía antes. ¿Qué ha dicho Feijóo? Pone su interés por encima de España, en síntesis, ¿no? El tuit es un poco más largo, pero claro, esto pues es un tema. Ha hecho declaraciones, eso sí, arrimadas, para ponerla en el mismo plano de igualdad, aunque estas las ha hecho presenciales y son, digamos, de carne y hueso, pero bueno, en contra del Supremo, el consenso constitucional, la dignidad de nuestra democracia. Sánchez desguaza el Código Penal a medida de los condenados por sedición, correcto. Un antecedente muy peligroso, una cesión arbitraria al separatismo solo para seguir en Moncloa. No tiene límites, en efecto, no tiene límites. Comentarios a todas estas reacciones. Astiz. A ver, yo es que creo que todo esto responde a una situación que la inmensa mayoría de la gente no quiere darse cuenta. Yo creo que efectivamente el proyecto de Pedro Sánchez y sus socios, y por eso tiene esos socios, es la liquidación del país. No solamente en el terreno político, en el terreno de ruptura de la democracia con su separación de poderes, no solamente en el control de los jueces o de los medios de comunicación, sino en el propio desguazamiento, en la propia fragmentación de la nación española, que es al mismo tiempo la erosión de la democracia, de los derechos y libertades de los ciudadanos. Me parece que lo que hay aquí detrás es precisamente ese proceso, ese proyecto de liquidar un país, de hacerlo trocitos, y además creo que en este caso concreto los ciudadanos se tienen que empezar a dar cuenta de que ese es el proyecto real de los que están hoy en el gobierno y de todos sus socios. Es decir, que lo que conecta al ciudadano o al votante de Podemos o de PSOE en Andalucía es justo lo mismo que tiene el votante de EH Bildu en Guipúzcoa. Es decir, la liquidación de España como una nación única, como una nación democrática donde se reconocen en pie de igualdad, sea el sitio que vivas el que sea,
de derechos y libertades para todos los ciudadanos. Eso es el proyecto que une a todos ellos de liquidación. Y es precisamente eso el que los ciudadanos tienen que darse cuenta a la hora de ir a votar. Idea que plantea Inés Arrimadas al Partido Popular. Es el momento de una moción de censura por este asunto de la despenalización de la sedición. Lo que no sé yo si el Partido Popular estaría en este caso por la labor, si esa moción alguno le ve algún viso de posible resolución positiva. Positiva significa que tumbe a Sánchez. Lo demás casi que nos da igual. En breve. Que Inés Arrimadas pida una moción de censura y el apoyo del PP cuando se fue de Cataluña, cuando tuvo la opción de ser investida, la verdad me parece completamente absurdo. Y cuando votó en contra de la moción de censura presentada por Vox entre alaridos y alaracas, también mediáticas, porque aquí ha habido ya una moción de censura que, por cierto, en aquellos momentos y en aquellos meses ya avisaba de este riesgo la propia portavoz del Grupo Parlamentario Popular, Cayetana Álvarez de Toledo, ya anunciaba aquello, y aún así PP y Ciudadanos votaron en contra de una moción de censura que, repito, no tiene viabilidad en el sentido directo de que se consiga algo, pero es hacer que se retrate ante los españoles, y eso es una viabilidad muy importante, especialmente a un año de las elecciones. Sí, yo creo que es indudable que en estos momentos una moción de censura sería algo que dejaría visible dónde está cada uno, pero la realidad es que yo creo que la inmensa mayoría de los ciudadanos ya lo sabe, ya sabe dónde están todos, dónde están unos, dónde están otros. Es decir, aquí está, por un lado, todo el bloque que quiere romper España, otro bloque que dice que su principal objetivo es la defensa de España, que en este caso parece que es Vox y una parte de lo que queda de Ciudadanos, y alguien que está entre medias, que es el Partido Popular, que de lo que quiere hablar es fundamentalmente de si sube un 1,5 o un 1,2 los impuestos de la renta. Yo creo que estamos en un momento crucial de la propia existencia del Estado democrático español, y creo que es algo tan importante que todos los partidos que realmente quieren defender ese proyecto de viabilidad de una España unida y democrática, deberían estar sumando fuerzas precisamente para oponerse a eso, ¿no? Tan crucial como investigar de una santa vez y en condiciones por parte de la Fiscalía de dónde provienen los millones de euros para financiar la sedición, las algaradas, los banderines, la enorme organización con la que han actuado para cometer estos delitos y la estructura jerárquica con la que se organizan. Es decir, nos podemos quedar efectivamente en la superficie diciendo que hay 9 del Procés que pueden ser indultados, que es lo que ha dicho Arrimadas, pero lo cierto es que aquí hay una macroestructura que está actuando, que se está financiando, que está operando a día de hoy al punto de que allí tocan las palmas y se puede preparar ahora mismo una rebatiña similar a la que hemos vivido, con asaltos a la Guardia Civil, a la Comisaría de Policía. Si no se desmonta, y habría que ver por qué no hay interés, amigos, en que se desmonte la estructura financiera, esto puede saltar otra vez en cualquier momento. Y entonces, ¿qué es lo que hacen los separatistas? Tiran de la cuerda y dicen, cuidadito, que la volvemos a montar porque tenemos parné y esto puede reventar en cualquier momento. Hasta que no se actúe, hasta que no se desmonte, hasta que no se corten esas fuentes de financiación multimillonarias que las hemos dicho, Xavier, en tu programa, esto va a seguir igual. Dos variantes claras. Jordi Cuixart y todos los que, sobre la base del rollo independentista, se están haciendo millonarios y viviendo como millonarios. Segundo, está plenamente demostrado la injerencia de Soros y otros magnates en el proceso independentista de España y la fragmentación en general de España. Es decir, ¿dónde? Wall Street, Bruselas, busquen ahí el dinero. Bueno, vamos a reírnos un poco, que el sábado también es un día para la reflexión y el humor. Miren, la señora Isabel Rodríguez no tiene suficiente con una rueda de prensa interminable. La tengo que ver cada semana, después del Consejo de Ministros. No tiene suficiente con las entrevistas del presidente del Gobierno. No tiene suficiente con que en los informativos de las televisiones que cobran de Pedro Sánchez, las declaraciones de los ministros se coman el 90% del tiempo. Y ahora viene con una idea. Ha tenido una idea, un sueño. Le ha dado una pedrada a alguien cuando iba por Puerto Llano y ha tenido un sueño. Hombre, un espacio diario antes del tiempo, de la meteorología, o después, antes de los deportes, en el que se explique la agenda del Gobierno. Pero, hombre, como no se le ha ocurrido antes, por cierto, la idea se llamaba Nodo.
Ya se acuerdan de la musiqueta. Tan, tarara, tarara, tarara. Su Excelencia el Generalísimo acaba de inaugurar el pantano en Badajoz de tal. Pues ahora Pedro Sánchez. Vamos a escuchar a la señora Rodríguez. Estos días, hablando con algunos medios, sugería que igual que tenemos un espacio para el tiempo, ¿no? Para saber si va a llover, si no va a llover, cómo va a amanecer en el día de mañana, creo que ante la necesidad de que la ciudadanía acceda con veracidad a esta información, tendríamos que reservar un espacio de información pública en cada informativo, y así conseguiríamos que, además del total de actualidad, tuviéramos esa información pues, para los becados, para las familias con los recibos de la luz, para las hipotecas, en definitiva, para lo que es la preocupación del día a día de la ciudadanía, aquella que consigamos que se aproxime a la información con un interés no sesgado previamente. Un pequeño matiz semántico, querida Isabel. El día de mañana. El tiempo, el día de mañana. No. Lo que nos explican es el tiempo que hará mañana. El día de mañana es una predicción a más largo plazo. Yo, por ejemplo, presumo que el día de mañana tú vas a estar en el paro, pero eso es otra cosa. No tiene nada que ver con la meteorología. Bueno, ya que estamos, los periodistas tenéis algo que decir, Arranz, vete afilando el lápiz. Antes que eso, un momento, antes que eso. A lo mejor llamadme que soy un poco pejiguero, pero yo advierto que hay un incómodo y hay un cambio de rumbo. Es difícil, hay que ser un experto, un sanchólogo importante para deducirlo. Hemos pasado del insulto, tal cual, ¡pum!, el insulto. A usted le han puesto los poderes ocultos, usted es un monigote, una marioneta, un títere, no tiene criterio, usted, los poderes oscuros son los que le gobiernan, los del puro. Eso es insultante per se, ¿no? Ahora hemos pasado al insulto 2.0, que es decir exactamente lo mismo, pero con palabras menos malsonantes, que parezca que no sea un insulto. Y sobre todo, ¿qué mal le va al pobre Feijóo? No lo digo solo por las encuestas, en las que crece de forma insólita el interés de voto al Partido Socialista, sino el que es tan pulcro, tan educado, tan prudente en el uso de la palabra, que no quiere ofender, ¿verdad? Pues le llama ahora, Sánchez le llama maleducado. Es que es sensacional, véanlo. Lo que está sucediendo ahora mismo en la política española es lo siguiente. Tenemos un gobierno, al gobierno de España, que plantea una solución a cada uno de los problemas de la mayoría social de la gente en este país, y enfrente ¿qué tenemos? Una oposición sin solución, sin proyecto y, por cierto, después de lo que hemos escuchado durante estos últimos días, sin ninguna educación instalada en el insulto y en la descalificación. Hay unos señores y señoras expertos en gestualidad. La gestualidad de Pedro Sánchez a mí me recuerda cuando era chico me subían a una silla y leía un poema. Lo leía, no, me lo había aprendido antes. Albores del paraíso, frondosa vegetación, esplendoroso jardines, pareces una azafata de Iberia, plantas en floración. Eso es nuevo en Pedro Sánchez, me encanta. Arranz. Hay que recordar a nuestros telespectadores que cada vez que Isabel Rodríguez abre la boca sube el precio del pan, desde fulanito es mala persona... Y empeora el clima. Desde fulanito es mala persona a el presidente no tiene por qué tener interés en las investigaciones del CNI cuando vaciaron los teléfonos de nuestro presidente del gobierno y de alguna que otra ministra. Es decir, yo creo que la portavocía del gobierno a veces parece el circo de Tonetti. Entre estas ocasiones que nos ha regalado está la de que, miren ustedes, tenemos que elaborar una información desde el gobierno que se aproxime con un interés no sesgado. Es decir, vamos a ver, hay una agencia, que es la agencia EFE, que emite esa información neutra, pero que cada medio de comunicación libre reinterpreta, adapta y desarrolla. Entonces, lo que quiere es una agencia EFE para todos los medios de comunicación, uniformando esa información. Como TASS en Rusia. Efectivamente. Me temo que esa conquista totalitaria lo va a tener muy difícil, porque la canallesca estamos precisamente para hacer todo lo contrario. Bueno, la canallesca, bueno. Víctor. Dos factores. Lo primero, me parece bien. Me parece bien porque ya lo paga, ¿no? Ya lo paga con dinero de todos los españoles. O sea, lo que pasa es que ya lo hacen, son tan inútiles los medios comprados
por el principal anunciante de este país. Yo lo explico aquí N veces y cuando queráis me puedo dedicar 6 horas a volver a explicarlo, pero yo creo que la audiencia de este programa y de esta cadena ya están bastante educados en saber que en España existen 2, 3 medios independientes. Los demás son medios dependientes del Estado. Por cierto, habrá novedades próximamente legislativas al respecto y algunos partidos van a tener que retratarse. Con lo cual, fuera la ironía, no está más que pidiendo como en la película de Pretty Woman era, ¿no? Es que no me está haciendo bastante la pelota. Entonces, yo pago, y yo que pago, quiero que me haga la pelota. Y lo segundo, esto solo es posible con la connivencia, la complacencia y la complicidad de los palangraneros, los pelotas. Hablaba antes de las rodilleras y las coderas. Yo ya no sé lo que se tiene que poner la familia Onega, que hacía así con la cabeza la genuflexión. Los periodistas genuflexos, es que no son periodistas, es que esos son propagandistas en este caso, el señor Onega además puede tener el raro honor de haber sido periodista querido de los medios del movimiento del franquismo y ser el periodista estrella que hacía así con la cabeza de los medios del movimiento socialista. Enhorabuena, no ha visto tío más pelota, más gusano como él y tantos otros en El País, en Grupo Vocento, en La Razón, etcétera, 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 que reciben así de millones de dinero público. El principal anunciante en este país, 6 o 7 veces por encima del Corte Inglés, 6 o 7 por encima de los L'Oréal, de los Renault, etcétera, es el gobierno, y no sumo todavía las comunidades autónomas más los ayuntamientos, que ahora viene la avalancha. Estos pelotas son los responsables. Estos son los culpables. Onega y compañía. Hombre, evidentemente los periodistas, la inmensa mayoría de los periodistas, especialmente en el gran duopolio, están haciendo no solamente omisión de responsabilidades, dejación de responsabilidades, sino que están colaborando, están convirtiéndose en cómplices realmente de un gobierno nefasto para los españoles, que además cuyo concepto real de información es el de Radio Moscú con Stalin, en el que efectivamente recoge lo que dice. Había 100.000 diarios en la Unión Soviética, pero todos decían exactamente lo mismo que decía el Pravda. Claro. Esto es lo que quiere el gobierno. Pero esto indica también otra cosa. Indica también la crisis de todos esos medios que están comprados ya con nuestro dinero, que son multimillonarios con nuestro dinero y que están dejando precisamente de tener audiencias porque los espectadores no son tontos y empiezan a ver que efectivamente cuando Televisión Española, Antena 3, 4, Telecinco, todos te dicen lo mismo, en el mismo orden, con el mismo enfoque y hasta con los mismos titulares, es que tienen una dirección común y en consecuencia esa pérdida de audiencia que se está viendo día a día, se está viendo cómo canales alternativos que empiezan siendo muy pequeños crecen rapidísimamente porque precisamente los grandes medios están perdiendo credibilidad. Y aquí hay una derivada importantísima y es: todo el dinero público debería ser transparente, pero eso significa, desde los medios de comunicación a los sindicatos o a las patronales, queremos saber dónde va nuestro dinero, dónde se gasta, qué medios de comunicación. El otro día no sé qué partido pedía explicaciones sobre el dinero que se había gastado el Estado en determinados medios de comunicación, que efectivamente eran ingentes, millones. Hay medios de comunicación que sobreviven, la mayoría, que sobreviven solo porque las campañas publicitarias con el dinero público los mantienen. Bueno, pues te quiero saber, como gente que está pagando realmente como contribuyente, quiero saber dónde va todo ese dinero, en qué se lo gastan. Es decir, porque me parece que ya basta que haya dinero público financiando construcción de chalecitos en la costa del Pacífico de Nicaragua, por ejemplo. Pero no todos los medios son iguales, porque, por ejemplo, seguro que han visto ustedes que Sánchez ha estado en Baza, Granada, inaugurando no sé qué central para producir energías, que en fin, que os traigo el futuro, que chachi soy, el plan de no sé qué y el plan de no sé qué. Pero solo aquí van a poder oír los abucheos con los que fue recibido y eso que iba a llevar la luz y la energía. Es importante que cuidemos entre todos el socialismo. Si algo se demuestra con el fracaso neoliberal es que la única ideología en pie para garantizar la igualdad de los pueblos, la igualdad de las sociedades y hacer frente a los retos que tenemos por delante, que son los derechos laborales, el feminismo, la transición ecológica, la solidaridad intergeneracional que representa dar una respuesta eficaz y equitativa al desafío climático, es la socialdemocracia, el socialismo democrático.
es la socialdemocracia, el socialismo democrático. Esto es periodismo, otra cosa no, Mario Garcés. ¿Podéis subtitularlos, por favor? Es que yo no he escuchado bien lo que estaba diciendo la gente. No sé, o ponerlo otra vez, a lo mejor, para que lo escuchemos y subir el volumen. Habéis hecho una síntesis maravillosa. Habéis encajado muy bien las dos noticias, porque con lo que estaba diciendo lo único que cabía era buchearlo. Voy a ir a la ministra de la nada, que se ha reinventado el nodo, ¿no? Que es la verdad que en la curva esa del AVE en Puerto Llano le debió dar un vaído y de pronto se le ocurrió esto. Vamos a ver. Hay un primer problema, que es el concepto de verdad. Fijaos que lo que ella plantea es que lo que hay que decir es la verdad. Porque aparentemente la información que se da trastoca o desnaturaliza la verdad ontológica, sea lo que sea la verdad ontológica. La verdad es la verdad, y la verdad no es socialista. Y la verdad no tiene por qué imponerse en un medio a través de un canal oficialista que diga qué es lo que se tiene que decir. En segundo lugar, si se estableciera la obligación en todo medio de comunicación privado de reservar un espacio de tiempo a la publicidad de determinados contenidos oficiales, o estás expropiando medios, bueno, más allá que estás expropiando el sentido lógico de la razón, pero estás expropiando desde luego el espacio y eso se paga. Pero evidentemente no va a entrar ningún medio en ninguna sociedad libre a daros cobijo para, evidentemente, intentar captar vuestra verdad. Y dicho eso, evidentemente hay un problema con los medios de comunicación. A mí me cuesta mucho hablar de ese tema, porque aparentemente que un político hable contra los medios de comunicación parece que estamos de alguna manera... sí, bueno, pero esto... ¿Por qué tenéis miedo? No miedo. Si no. Podemos hablar mal de las eléctricas, podemos hablar mal de cualquier empresa que esté traicionando a los españoles y recibiendo dinero público. Porque puede parecer, es que voy a hablar, pero puede parecer, digo lo que puede parecer y lo que hago. Puede parecer que si yo critico a los medios de comunicación, de alguna manera estoy criticando a los que a mí a su vez tienen derecho a criticarme. Y eso evidentemente genera un bucle muy extraño, que a veces es un bucle de rehén, o sea, te creas una especie de situación de víctima. Creo que los medios de comunicación, la forma de hacer ahora mismo periodismo, está en el nivel más bajo que yo he vivido en mi vida. El nivel más bajo desde el punto de vista profesional. No hay periodismo, la política, querido. Con la excepción de este canal. Venga, ya está, ¿no? ¿Es así cierto? No, digo que como la política. Como la política, no, por eso, pero al final, si os dais cuenta, tenemos que ir de la mano. Es decir, fíjate, yo soy consciente... La portavoz como declama por eso ya entramos en lo personal. Pero no, hay un proceso de decadencia política y hay un proceso de decadencia profesional en el periodismo, evidentemente, y en otras profesiones. Y eso es algo constante. Ahora, me preocupa que efectivamente la cuenta de resultados de algunos grandes emporios o algunas grandes empresas de comunicación de este país solamente se puedan cubrir gracias a las aportaciones vía publicidad institucional, vía publicidad comercial o vía patrocinio de algún ministerio. Yo eso lo he visto, yo lo he vivido, yo era responsable en fomento de la publicidad institucional y de la publicidad comercial del principal ministerio que daba este tipo, que era Renfe, era Adif, era AENA, y a mí me producía mucha tristeza ver cómo se manifestaban algunos medios de comunicación. Hacemos una pausa de publicidad, volvemos en nada. Perdón, Mario Garcés, ha llamado en la pausa publicitaria Isabel Rodríguez para ver si le puede explicar usted qué es eso de la verdad ontológica. Que si tiene que ver con el cáncer, dice. No, eso es oncológico, esto es ontológico, pero vamos, se lo diré en una reunión ontológica, vamos a ver si juntamos un poco aquí también y vamos a ver cómo se lo explico lo de la ontología. Don Víctor Sánchez del Real. No, vamos a ver, hablábamos, si lo que pide esta señora ya existía, es que ya existía porque era en tiempos del franquismo, usted podía tener una radio y a la hora de llegar a las horas en punto, si quería emitir información, se conectaba a Radio Nacional de España, que estaba controlada, casualidad, por el gobierno. O a la cadena SER. Radio Nacional de España, Agencia EFE, son los mismos canales y medios que utilizaba un Estado que cada día se llena la boca, metro tras metro, día tras día, segundo tras segundo, este gobierno y sus adláteres de llamar dictadura tal, y cogen y cada una de las herramientas que tenía el franquismo, sean buenos o malos, los utilizan ellos. La prensa del movimiento. Tú hablabas del nodo, porque por lo menos el nodo, podrías criticar la estructura de una prensa, de unos medios del movimiento y un gobierno de la propaganda, pero por lo menos decías, inaugurar un pantano. ¿Desde cuándo no se inauguró un pantano en España? Sí.
¿vale? Porque aquí lo que estamos hablando es de cuánto vamos a invertir en ideología de género, en ayudar a que los menores de repente tengan un día complicado y entonces se les ofrezca cambiarse de sexo. Estamos hablando de cultivar la violencia y cultivar a los violentos y justificar que la violencia es una manera para llegar a tener poder político en este país, que es lo más grave que está pasando, que le estamos diciendo a la gente, monte usted un partido terrorista, monte usted un grupo terrorista y luego conviértase en partido, que estará en el Congreso y tendrá a los ministros haciéndoles la ola. Monte usted golpes de Estado, monte usted revoluciones en la calle, vuelque usted contenedores. Si es que yo os invito a que salgamos y volquemos un par de contenedores ahora, ¿no? Porque total, ¿qué nos puede pasar? Que nos hagan ministros, ¿no? Es lo mínimo. Bueno, creo que hay alguna condición además para ser ministro de algún grupo. Pensaba que eras pasivista como yo. Pero a lo que voy. Pero que todo esto es un Estado, y yo creo que ha resultado valiente al final mi compañero Garcés, pero es que claro que podemos criticar a los medios de comunicación en cuanto que reciben dinero público. Por supuesto, y hay que perder el miedo. Y aquí hay miedo, lo he dicho yo en la tribuna varias veces. Hay miedo al duopolio creado por el PSOE y por Soraya Sáenz de Santamaría, no voy a decir el PP en su conjunto, pero por algunos responsables del PP. Hay miedo a hablar mal, hay que decirle al ABC, usted recibe, Grupo Vocento, muchas ayudas y mucho dinero. Usted, Grupo Yoli, usted, distintos grupos mediáticos que existen en este país, La Sexta, Telecinco. Todos reciben dinero público y por supuesto los responsables públicos tenemos el derecho, pero sobre todo la obligación, de mirar qué se ha hecho con el dinero público y criticarlo. Y vale ya de tener ese miedo a decirle además a un periodista que él puede criticarte, claro, pero ¿qué es eso de que los políticos no podemos criticar a los periodistas? Vamos, faltaría más. Arranz. Por romper una lanza a favor de mi gremio, creo que sí, es verdad que hay unas subvenciones en muchos medios de comunicación sujetos a unas disciplinas férreas de las dictaduras monetarias provenientes de los fondos públicos, pero también creo, Víctor, más de 2 y de 3 y de 4 y de 5 y de 10 medios libres que informan, que cuentan las cosas, que ofrecen los datos y que gracias a que medios de comunicación libres, medio pensionistas, pero dan la información permanentemente, ofreciendo los datos, los casos de corrupción, las dejaciones del Ejecutivo, las dejaciones de la oposición, las corruptelas, etcétera, etcétera. Toda la democracia, el juego democrático de este país se basa precisamente en el trabajo de la prensa libre en principio. Luego hay casos que hay gente que está muy comprada, gente que está en la mamandurria. Pero creo... El 99%... Yo creo que exagerar mucho. No, no exagero, son los datos de quién vende la publicidad televisiva en este país. 99%. No creo que el 99% de la prensa solo el 85%, que es un dato que puedes consultar, te lo digo tiene el duopolio. El 85% lo tiene el duopolio. Yo por ayudar a la señora Isabel Rodríguez, a la que le tengo un enorme afecto, tiene que inventar un nuevo ministerio, el Ministerio de la Verdad, que obligue, por ejemplo, a que la consulta a la fonoteca sea imposible porque las cintas, como en una famosa serie de televisión de los años 70, se autodestruyeran en 5 segundos. Que no se pudiera guardar archivo informativo de ninguno de los digitales, para que nadie pueda escarbar, confiar solo en la memoria. Entonces habría que dar una especie de unas pastillas nuevas para que la gente fuera perdiendo la memoria. Tal vez algún virus podía ayudarnos en eso, ¿no? Y ahí sí, Pedro Antonio José viviría en el mundo en el que quiere vivir, un mundo de la posverdad. Astiz. Hombre, yo creo que ya hay un intento en ese sentido. En la pandemia, durante la crisis del COVID y similares, hemos tenido a militares saliendo a decir que una de las funciones que va a tener en esta crisis, precisamente ese comité de expertos y todo lo que va a hacer las medidas del gobierno, va a ser controlar la información. Y en ese sentido van. Es decir, y eso es uno de los objetivos de cualquier dictadura, expandir el miedo. La crisis del COVID lo hizo, es decir, utilizar y controlar los medios de comunicación precisamente para expandir no solo el miedo, sino las respuestas que quiere dar el gobierno para dirigir a la población en un sentido o en otro. Y eso es lo que está haciendo. Por eso es imprescindible que esos medios de comunicación, que el Estado, que nuestro dinero público esté tan claramente explicado a los españoles, a los contribuyentes, que en última instancia somos los que pagamos, de dónde va ese dinero y para qué se está utilizando en cada uno de los medios, pero no solo los medios de comunicación, que es una parte muy importante de la sociedad democrática, digna de tal nombre. Y en este sentido hay que hacer, efectivamente, como tú dices, una excepción
heroica a toda la gente que desde medios independientes está intentando batirse el cobre en defensa de la verdad, de la realidad, del papel de periodista frente a toda esa caterva de borregos decir, bien amamantados que lo único que hacen es repetir las tonterías, estupideces o mentiras que dicen este gobierno. Me lo va a contar a mí, que vengo de una región en la que había editoriales únicas de toda la prensa compartidas en favor del Estatuto de Autonomía renovado. Claro, pero el romanticismo... Totalitarismo puro. Pero a mí me parece muy bien. El romanticismo es como estar como el Curro Jiménez, el bandolero, que echado al monte luchaba contra el francés. Al francés solo se le echó cuando toda España se levantó en armas, detectó cuál era su enemigo y nos enfrentamos a ellos en batallas formales en las que le ganábamos como Bailén. Digo esto porque, de verdad, que es que estas cifras me miras y me dices, no puede ser. El 81% de la publicidad televisiva en este país va al duopolio cuando tiene el 55% de la audiencia. Cuando me voy al 99% es porque esta cadena y esos otros nobles y valientes luchadores, pero que son Curro Jiménez en el monte todavía. Digo, yo creo que son más. No. sé. Es que esta cadena y otras cadenas como esta, estos pocos, no reciben ni un euro público y dejo el 1% de margen. El 81% del dinero publicitario de todo tipo. Que cero. Bueno, pues continúo en la fase de diversión pública de un sábado por la noche. ¿Cuál es la verbena que están viviendo en Podemos? Lo estamos pasando divinamente desde que el de la coleta ya sin coleta pues sale para cantarle la caña a Yolanda Díaz, pues todo es diversión, porque hay que ver la semanita que nos han dado. Vamos a verlo. Ni partidos ni siglas, sino inteligencias colectivas. De este modo presentaba Yolanda Díaz ya en julio su plataforma Sumar. Y que pretenda concurrir al próximo curso electoral sin contar con Podemos es lo que a Pablo Iglesias le mosquea. Claro que los partidos son necesarios. No hay discurso más reaccionario que el que dice que el problema son los partidos. Solución tampoco es hacer un partido político nuevo por cada territorio. El nivel de ingenuidad de tal planteamiento es de una dimensión sonrojante. El pasado fin de semana, el exdirigente morado emergía de nuevo tras ser líder en la sombra y los reproches hacia la ministra no han cesado desde entonces. Cuidado con faltar el respeto a los militantes de Podemos. Había muchos militantes de Podemos en ese acto que era como: pero compañera, te hemos hecho vicepresidenta, te hemos hecho ministra, ¿por qué no está Yone Belarra a tu lado? Respétanos. Bueno, yo creo que no le debo nada a nadie. Pablo, es verdad, me propuso ser ministra de mi país y no quería serlo. Nunca quise ser vicepresidenta del gobierno y fui designada por los medios de comunicación. Díaz lleva días insistiendo en que ella no entrará en descalificativos ni tampoco reproches. Yo no me caracterizo por criticar a nadie. No lo hago jamás. No me van a escuchar jamás en la vida pública criticar a nadie. No es mi estilo. Respeto a todo el mundo y no me van a ver jamás haciendo críticas a nadie. Y eso salvo que el oponente se encuentre en el ala de la derecha. Me parece una aberración las declaraciones que ha hecho el señor Feijóo y además me preocupan. Creo que no está preparado para gobernar. Lejos de respetar la Constitución y renovar los órganos constitucionales del Estado, los boicotea. Y no solamente eso, lleva 4 años boicoteándolos. Desde que Yolanda Díaz anunciara la puesta en marcha de su nuevo proyecto al margen de Podemos, lo que queda claro es que la relación con el Partido Morado se ha ido tensando cada vez más. Primero con su postura frente al envío de armas a Ucrania o, por ejemplo, con las negociaciones para excluir a Victoria Rosell del Tribunal Constitucional. Al fin hemos conocido la verdad. Un grupo de periodistas, estaba Arranz entre ellos, designaron a esta tipa. ¿Cómo lo has oído? ¿O no lo has oído? No, está claro, pero hay una cosa que, y a la inversa, es decir, Pablo Iglesias quería ser periodista, no quería ser político. De hecho, se está dedicando en cuerpo y alma a hacer periodismo, bueno, a su programa de radio y su podcast. Pero lo que es cierto, y esto es notable y es muy interesante, que están muy nerviosos en Unidas Podemos con el papel de la viceministra Yolanda Díaz. Muy nerviosos. Y en la presentación del libro Pablo Iglesias, en Casa del Lector, arremetió muy duramente contra Yolanda Díaz. Y ahí se abrió la guerra intestina. ¿Por qué? Porque efectivamente Yolanda Díaz es una mujer que se conduce de una forma muy distinta en su puesta en escena, y todos sabemos muy bien, Mario, lo hemos hablado a veces, que comunicar de la manera que lo hace Pablo Iglesias y comunicar de la manera que lo hace Yolanda Díaz es muy distinta. Y Pablo
Iglesias está muy inquieto. Pero yo lo que no entiendo es, oye, te has ido de la política, ya no tienes ningún papel en el gobierno, tu juego está fuera, sigue jugando fuera, es decir, no tienes que ir a dar ningún mitin. ¿O qué pasa? ¿Quieres estar con un pie en la política, con un pie en el periodismo? Hombre, si te vas, te vas. Yo confieso que me lo estoy pasando muy bien, porque Yolanda Díaz es comunista, fue abogada de comisiones obreras, era militante del PC, luego de Izquierda Unida, no sé qué. Bien. Y el otro, es evidente, no sé si lo ha reconocido o no, en esta casa sí se le ha llamado comunista a Iglesias y tampoco ha hecho mucho tal, marxista-leninista, diría yo. Y ambos se pelean sobre si el partido debe o no tener un papel en la política. Claro, esto es una blasfemia para un marxista-leninista de cuño antiguo. Y lo más divertido es que el que es secretario general del Partido Comunista de España, Enrique Santiago, está a favor de Yolanda, la que propone que tiren los partidos a la basura, cosa que sulfura al bueno de la coleta. Astiz. Que, vamos, cuando Pablo Iglesias pide respeto a los militantes de Podemos, el primero que tendría que aplicárselo es él. Es decir, cuando dice, voy a seguir viviendo en mi pisito de Vallecas y se compra la mansión de Galapagar. Es decir, o su ex señora se pega el viajecito fin de curso a cargo de nuestros presupuestos por Estados Unidos como si fuese la millonetis. Pero es que también Yolanda Díaz, es decir, es Yoli mil vestiditos, no repite un modelito jamás. Es decir, esta gente que se dice comunista vive como millonarios sobre la base de seguir engañando, es decir, a sus votantes y a sus militantes, les faltan al respeto cada día. Pero es que hay una cuestión muy importante, es decir, es que nos están presentando, estos están intentando escenificar diferencias sobre la base de presentarnos un capitalismo filantrópico. Y desde el punto de vista marxista-leninista, lo que estamos asistiendo es a un proceso de concentración monopolista tan llamativo, es decir, que efectivamente están nuestras industrias, las industrias de servicios, de producción, nuestros medios de producción y el capitalismo tan concentrado como no lo ha estado nunca, sin que estos marxistas-leninistas con miles de profesores universitarios que se reclaman de ese marxismo-leninismo o de departamentos universitarios se encuentren en un momento para darse cuenta que BlackRock, Vanguard y State Street son fondos de inversión que controlan prácticamente todos los sectores y estos de lo que están hablando es de que si se faltan el respeto o si el modelito de hoy va a ser verde o amarillo, ¿no? Pero esto haría bien en preocuparse Pedro Sánchez, así que ahora ha dejado resuelto lo de la sedición, porque hay una valla, ¿saben? Es del 5%. Y en la valla se quedan muchos votos. Cada vez que hay elecciones se quedan muchos que no saltan la valla. Y no es que han desobrado. Don Mario Garcés. Pues, hablando de cine, esto en vez del regreso del Yeti es el regreso del Jeta, ¿no? Yo cuando abandonó la vicepresidencia del gobierno me acerqué a saludarle. Fui el único diputado de la derecha española que se acercó para despedirse. Le dije que en lo personal le fuera bien, pero que en lo político efectivamente no le quería ningún bien. Y yo en su momento ya barrunté en algún medio y en alguna tertulia que él se iba para volver. Porque él en ningún momento quiso abandonar la política. Él es un mesianista, él es un adanista, es una persona que se basa permanentemente en un culto a su propio cuerpo y a su propio ego, y además tiene la capacidad permanente de pensar que es un líder político que va a cambiar el mundo cuando lo único que ha hecho es intentar cambiar su propio mundo, el mundo de su vivienda, el mundo de su forma de vida, el mundo de sus relaciones personales, ¿no? A partir de ahí, más allá de eso, que forma parte de las truculencias de la verbena a la paloma, que están evidentemente escenificando todos los días, sí que habría que hacer un análisis de qué va a pasar con la izquierda y qué posición ocupa el PSOE, qué posición va a ocupar Yolanda Díaz y qué posición va a ocupar Unidas Podemos. Porque realmente esto va a ser lo troncal en los próximos meses. Cuando sale el proyecto Yolanda Díaz, que desde luego acabamos de enterarnos que fue designada sin quererlo, y una vez me designaron sin querer... Sin quererlo, no. Dijo que lo habían designado y que no se había enterado. Por los medios de comunicación. Es una vez. Y que ya no quería. Por la gracia del país. Yo que hasta donde yo sé, y a mí me han nombrado muchas cosas, yo tengo que aceptar el nombramiento. Y si no tengo un problema, porque me voy a cabrear. Una vez me nombraron sin decirme nada, me cabré y renuncié. Yo primero me lo preguntáis y luego veremos si lo acepto o no lo acepto, porque hay que ser muy jeta para hacer estas cosas. Pero sobre todo hay tres formaciones políticas. El PSOE, como digo, Yolanda Díaz y Unidas Podemos. Yolanda Díaz iba a ocupar un espacio aparentemente intermedio entre el Partido Socialista y Unidas Podemos, intentando hacer correr parte de ese voto, moderar el voto de Unidas Podemos y atraerlo hacia ese socialismo de tercera vía que tiene ahora mismo Pedro Sánchez. ¿Cuál es el problema? Que Pedro Sánchez ha radicalizado su discurso y está invadiendo parte de ese espacio político que podría ocupar Yolanda Díaz. Entonces, yo ya no sé Yolanda Díaz qué espacio va a ocupar.
porque en ese sentido es verdad que la mitosis de partidos, la fragmentación de partidos que puede tener la izquierda puede ser contraproducente para ellos. Yo encantado. Sí, Oye, sí. A mí no me preocupa. A mí no me preocupa lo más mínimo, pero que les quede claro que la estrategia les ha ido por detrás, que les está fracasando completamente. Voy a hacer un spoiler, lo siento para la gente que esté aficionada a la serie esta ya en su cuarta temporada o quinta temporada de Pasión de Comunistas. Acaba fatal. O sea, la primera temporada siempre es el joven líder, está en la sierra luchando y enfrentándose desde el exterior al poder, en la segunda encuentran el poder pero también el amor, en la tercera vuelven a encontrar el amor y tienen aún más poder, otra vez el amor, es un culebrón, y ya en la quinta temporada acaban a pioletazo limpio. Es decir, aquí estamos ya en la etapa de los piolets, que es como acaba cualquier historia de comunistas, ¿verdad? Porque siempre lo que acaba matando más comunistas, lo que el comunismo mata sobre todo y con gran afición y entrega es a otros comunistas, los del POUM en Cataluña, el pioletazo. Entonces, ya lo decía Stalin, la purga fortalece al partido. Entonces, yo, como tú decías, un poco en aquella bonita película de Amanece, que no es poco, que había aquel médico que se acercaba a uno y dice: ¿cómo estoy disfrutando? ¿Cómo se está muriendo tu padre? Qué bien morirse, que estoy disfrutando como nunca en mi carrera profesional. Yo estoy disfrutando de esta probablemente última temporada de Podemos / Pablo Iglesias, estoy disfrutando enormemente. A mí lo que me sorprende, insisto, es que la parte heavy metal, la parte comunista de verdad que queda ahí, por ejemplo, Enrique Santiago, se ha ido directamente con Yolanda Díaz y no con Pablo Iglesias. Hay unos de Sevilla, ahora van a ver, que lo tienen clarísimo, Podemos Sevilla, estamos con Yolanda. Yolanda, presidenta, déjate puñetas, que esto es lo que nos conviene. Con la verdad y la democracia por delante siempre. Pero, óigame, ¿esto qué burla es esta? ¿Qué burla es esta? Vamos a verlo esto en imágenes. Nosotras y nosotros somos la fuerza que transforma nuestro país. Nosotras somos la fuerza que transforma porque estamos convencidas de hacer posible lo que todo el mundo nos dice que es imposible. Decimos la verdad aunque incomode para combatir a la derecha que solo sabe hacer política con la mentira para sus intereses partidistas. Nosotras nos definimos no solo por lo que proponemos, sino sobre todo porque hacemos lo que decimos. Y esto termina Yolanda Díaz, presidenta. No, esto como termina es con, de nuevo, sucesión de mentiras, precisamente para evitar el fracaso total de todo este proyecto, que empezó diciendo que iban a regenerar la política y lo que han regenerado son sus cuentas corrientes. Yo creo que efectivamente no hay ni uno solo de esos líderes, de los que se presentan a sí mismos como tales, que no haya estado mintiendo sistemáticamente. Recuerdo, por ejemplo, uno de los primeros actos públicos en los que Enrique de Santiago era joven líder de los comunistas, del Partido Comunista de España, de Izquierda Unida, diciendo ante 150 militantes que él jamás iba a irse de nuevo al Partido Comunista de España, porque estaba en el Partido Comunista de los Pueblos de España, que nunca iba a cambiar de partido. Hacía 3 días que había firmado ese cambio. Entonces, es decir, esta gente, realmente la mentira es parte consustancial de su discurso político. A mí no me gusta decir mentiras, pero cuando me equivoco voy y lo digo. Naturalmente, esto de Sevilla que hemos visto, lo que perseguía era Irene Montero presidenta. Yo decía Yolanda Díaz, ¿en qué estaba yo? No, pensábamos que eran tan torpes que va a acabar el otro. Como soy periodista, pues claro, ya intento que no solo que Yolanda Díaz pues sea vicepresidenta en su día, a mí no me llamaron para votar, pero a Ranz sí que le llamaron. Y yo ahora estoy en caldear esa situación. Es interesante recordar en los años de bonanza de Podemos, cómo rodaban las cabezas por correo electrónico y cómo de una cúpula donde había un reparto de poder, de pronto, cada poco tiempo, además, en un tiempo récord, iban desapareciendo protagonistas del escenario político de Podemos, al punto de que tan solo quedó representado por Pablo Iglesias, por Irene Montero y tímidamente por Yone Belarra, que se escapó de la purga, ¿no? Y aparece la figura de Yolanda Díaz, que os comentaba antes, la estrategia de comunicación de Yone Belarra, que va a ser un poco la heredera legitimada por el líder impectore, que sigue actuando e influyendo, que es algo que yo no entiendo.
la estrategia de Yolanda Díaz no tiene nada que ver con la de Pablo Iglesias y la de Yone Belarra. De hecho, le ha reprochado a Yolanda Díaz que no pusiese a Yone Belarra en la foto. Esa es la quiebra que tienen. Es decir, el estilo de Yolanda Díaz, el estilo de comunicar, no es el estilo belicista, no es el estilo incendiario, no es el estilo de crispación de Pablo Iglesias, y eso al propio Pablo Iglesias, que esto es lo gracioso de la jugada, le molesta y le inquieta, porque ya no estamos ante un partido liderado por un hombre indiscutible, ojo, heteropatriarcal, que es una palabra que les encanta utilizar. El pollo del corral se ha ido y ahora mismo las gallinas tienen derecho a elegir a su lideresa, que dirían ellos. Entonces está muy inquieto por todo lo que pasa en Podemos, un partido en el que ya este hombre no tiene nada que decir, que incluso amaga con su regreso al partido. Vamos a ver, si te has ido, vete ya, o sea, no des más la brasa. O preséntate de nuevo en la Comunidad de Madrid, que te revuelquen un poco de palo. Mario. Hay una película maravillosa de mi buen amigo Nacho Velilla, con el que he hecho yo cine, que se titula Villa Viciosa de Abajo, y sale un personaje que representa a Unidas Podemos, a un concejal que ha comprado un décimo en un prostíbulo con una coleta, ¿no? Lo que cada vez que veo a este tipo es que me recuerda perfectamente la película. Ojo, también sale el político corrupto de derecha y sale el tipo del PSOE que aparentemente es el alcalde del pueblo. La verdad es que es una comedia maravillosa. Vamos a ver, lo decíais antes y creo que es muy importante. Cuando nace el 15M, nace con cierta voluntad, con una voluntad total de cambio, una voluntad radical, en el sentido más puro del concepto radical. Y yo mismo podía hasta reconocer que había fatigas del Estado liberal, yo soy un liberal puro, pero que había fatigas de los elementos estructurales del sistema que hacían que hubiera gente que quisiera reaccionar ante eso. Claro que las había. ¿Qué ocurre? Que aquellos que capitalizan el movimiento del 15M se han convertido al sistema de la manera más, desde luego, obscena posible. Se han hecho, desde luego, merecedores de todos los privilegios del sistema. Se han corrompido intelectualmente. Han hecho de su propia supervivencia política su razón de ser. Los partidos políticos que representan, en este caso Unidas Podemos, son la esencia misma de la antidemocracia, son la incoherencia más absoluta. Viven permanentemente la contradicción del gobierno por no romper con Sánchez, por mantener sus ministerios. Yo lo que pregunto es a esos que estaban aplaudiendo ahí en la uni esa de Sevilla, como se llame, que no me había enterado, confieso, porque no les sigo a estos señores. ¿Realmente estabais el 15M y seguís ahí ahora? ¿Con todo lo que han hecho? ¿Os convence una arenga de hora y media de 4 personas que se levantan ahí, incluyendo Bonedero, que el otro día, por cierto, compartí con el baño en el estreno de una película, y estuvimos hablando un ratito. Por Dios, compartimos, no, el programa, no, por Dios. ¿por qué no? Nos vas a dejar así. Es para que me inviten el próximo día y no voy a contar lo que hablamos en el baño, ¿no? Pero realmente, ¿vais a seguir votando a eso sabiendo lo que ha ocurrido? Seguro que sí, no tengas la menor duda. Bueno, no tenemos tiempo para más, lo tenemos que dejar aquí. Os agradezco mucho a vosotros 4 la presencia y vuestras opiniones, aún más a ustedes su interés desde sus hogares. Les deseo un buen fin de semana en lo que queda y nos vemos el próximo sábado.